Listo, muy bien. Bueno, un saludo para todos. Espero que el audio me estén escuchando bien. Bueno, vamos a trabajar en continuación de todo este tema que se tiene que ver con la planificación financiera de lo que es un presupuesto. El presupuesto se hace imprescindible en cualquier tipo de plan de negocio, de emprendimiento que queramos desarrollar, o asimismo también aquel que ya esté en progreso, que esté funcionando y que se hace pertinente asentar algunas cosas que se hacen imprescindibles en el manejo de nuestro negocio. El presupuesto de un proyecto no solo es el manejo del dinero, no solo es esa administración de la parte económica en lo que tiene que ver con nuestros ingresos. También hace parte fundamental de lo que es los gastos. Y para ello, pues se hace imprescindible también un manejo apropiado de la planificación y de la ejecución de ese proyecto que nosotros estamos desarrollando. Cuando tengamos esa plena dominio de los presupuestos, pues obviamente vamos a tener mayores habilidades y cualidades de que nuestro negocio lo tenemos tranquilamente manejado y manipulado. Entonces, yo los invito de verdad que en el día de hoy, que vamos a trabajar este tema, pues tomemos nota. Es imprescindible que se gasten su espacio de tomar nota de algunos ítems que se hacen necesarios para el manejo de este tipo de planes empresariales. Ahora, es importante saber cuáles son los recursos que necesitamos nosotros para nuestro negocio. Es importante validar todos los aspectos que son necesarios, como lo que es los materiales, la materia prima, los recursos y la mano de obra. Y más importante aún también, aquella previsión de situaciones que se puedan presentar en torno al desarrollo de nuestro trabajo. ¿Ok? Sí. Entonces, Profe, entonces, profe, buenas tardes. hola Adriana, buenas tardes, qué gusto saludarla de nuevo. Muchas Cuénteme gracias, profe. Hoy no puedo estar en la clase, pero yo la miro, en ya, la ya miro el grabación. pegado y hago el taller. Perfecto. Muy amable, de verdad, mi querida, y recordarle, sí, que si no tenemos espacio de estar presencial en esta sala virtual, digámoslo en esos términos, en esta sala virtual, pues, posteriormente pueden ver la grabación y también estar muy atentos de los talleres y de los recursos adicionales con los cuales contamos, de algunos videos de expertos que nos pueden ayudar sustancialmente a abordar todos esos temas. En el día de hoy, como le Bueno, profe, dije, muy muchísimas bien. gracias, profe. Es que estoy por fuera, estoy en las diligencias médicas, entonces no A puedo us- estar, pero yo voy a estar muy pendiente de la clase. a usted tranquilita, muy amable, de verdad. Sí, porque su mensaje no solo le acoge también a ustedes, sino a otros participantes que tengamos en el día de hoy. De verdad, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a abordar ese tema del presupuesto. Cómo crear un presupuesto y de algunos consejos que pueden ser imprescindibles para el manejo de esto. Como les decía ahorita, tomen papel y lápiz, porque se hace imprescindible que no se les pase por alto algunos detalles y sería muy interesante que posterior a esto desarrollen esa actividad de ir organizando su propio presupuesto. Entonces, es importante y fundamentalmente saber en el momento en que estamos elaborando el presupuesto, considerar cuánto vamos a gastar, para qué vamos a gastar, cuánto vamos a gastar y cuándo. Entonces ahí nosotros tenemos que desarrollar un plan presupuestal con anticipación. Entonces miremos que no solo yo presupuesto mis ingresos, sino también esos gastos o esos egresos que se pueden presentar a medida que vamos a desarrollar
el proyecto o que vamos a obtener un cultivo. ¿Ok? Ahora, es importante esa planificación porque si tú en esa simulación de ese presupuesto observas que te vas a gastar más de lo que realmente vas a obtener, entonces puede ser interesante ir tomando algunas decisiones apropiadas en donde es que estamos teniendo esas desviaciones. ¿Ok? Hago énfasis en eso porque realmente puede suceder y sucede muchas veces que en una forma muy optimista desarrollamos un presupuesto, desarrollamos nuestro proyecto y a la final en la parte real vamos incurriendo en unos gastos, unos costos o sobrecostos que nos pueden hacer fracasar en esa tarea tan interesante que necesitamos hacer. Entonces, fundamental, antes de iniciar todo ese plan, establecer el presupuesto antes de comenzar, eso nos, en verdad que sí va a ayudar mucho, ¿cierto? Porque de una u otra forma vamos a controlar los gastos. Vamos a tener la certeza de cuáles son esos gastos o esos costos que vamos a tener. Es por ello que también es evaluar con qué fondos, con qué recursos cuenta. No solo desde el punto de vista de algunas herramientas, algunos equipos, algunos activos, sino también de todo lo que tiene que ver con la logística en la implementación de nuestro proyecto. Ahora, ¿cómo han de ser esas decisiones? ¿Cómo vamos nosotros a saber cuánto nos vamos a gastar el proyecto? Tenemos que sentarnos a calcular en la medida y proporción de lo que nosotros vamos a sacar como producto, a establecer unos costos. Recuerden, también es muy importante, pero de sobremanera muy importante, la mano de obra que vamos a necesitar. Cuando hablamos de mano de obra, estamos hablando de nuestras ayudantes, de nuestras personas, de aquellos que en un momento dado vamos a tener como aliados trabajando para sacar adelante todo esto. Viene entonces una pregunta muy importante y es, ¿cómo crear ese presupuesto? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos en este momento. Y es, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo lo voy a hacer? Para algunos puede ser difícil, abrumador hacer esa secuencia de pasos, pero de todas maneras se hace imprescindible e importante que tomemos sesiones a escribir, a sentar nuestra conciencia de cómo vamos a desarrollarlo. Vamos a detallar algunos pasos y en este proceso también se hace necesario definir algunos aspectos. Primer paso, establecer los objetivos del proyecto. Siempre nosotros, cuando estamos inclinados a desarrollar ese plan de negocio, ese proyecto que tenemos a la mano, debemos más o menos tener un oriente, debemos tener focalizado hacia dónde es que vamos, cuál es nuestra meta, qué es lo que esperamos nosotros lograr en nuestro proyecto y que sea ese punto de partida que nos ayude a comprender qué es lo que nosotros esperamos de nuestro proyecto, así suele redundar. Entonces, debemos definir especialmente de una forma inteligente, organizada, planeada, todo lo que tiene que ver a cómo medir y definir esos objetivos. Algunos estudiosos plantean la tecnología SMART. Tengo entendido que ustedes en unidades anteriores lo han trabajado. SMART, pues, simplemente es un acrónimo que hace referencia a que nuestro objetivo tiene que ser medible, ¿sí? Cuando hablamos de medible es cuánto realmente esperas obtener, cuánto puedes
presupuestar de obtener en esa realidad. Vas a obtener un valor aproximado. Como les digo, no siempre va a ser real. Posiblemente vamos a tener alguna desviación, pero eso es muy natural. Entonces, decimos que sea medible, alcanzable, porque tenemos que lograr esa meta, realista, sí, muy ajustada a esa realidad, y llamémosla así, a muy corto plazo, o sea, limitada. Si nosotros, por ejemplo, queremos vender un producto, pues estimemos más o menos cuánto vamos a vender, en qué tiempo vamos a vender, cuántos clientes esperamos visitar, de tal manera que en esa forma vamos a ir obteniendo un objetivo direccionado a que podamos cumplir nuestro propósito. El segundo, o sea, el primero están los objetivos, el segundo, definir el alcance. Muchas veces, sí, podemos definir el objetivo, pero en el alcance se puede considerar que es algo turbio. Pongámosle un poco de direccionamiento y planificación a nuestro proyecto de tal manera que definamos eso. O sea, cuando hablamos del alcance, podemos hablar en cuánto tiempo se llevará a cabo nuestro cultivo, qué deseamos lograr, hacia dónde vamos. Es algo muy parecido y muy semejante a los objetivos, pero recuerden que los objetivos son medibles, alcanzables y reales. Y aquí simplemente vamos a definir el plazo. ¿Cuánto tiempo esperamos obtener resultados? Si tienen algunas preguntas, estoy abierto también a resolverlas, de tal manera que podamos hacer bien dinámica esta presentación. Bueno, es importante también definir en este tema del alcance un cronograma. ¿Por qué? Porque en el cronograma, fecha por fecha, vamos a ir definiendo más o menos los costos que vamos incurriendo y ir teniendo en cuenta en una forma muy práctica y natural todo lo que es la elaboración de de esta parte. Ahora, recuerden ustedes que es de gran utilidad que nosotros tengamos un alcance muy claro, que no se nos distorsione. ¿Por qué? Porque se nos corroe nuestros objetivos, nuestras metas. Entonces, en el alcance definamos también esos plazos. Ahora viene algo muy importante que se hace necesario tener pero muy en cuenta. Y es, en este tercer punto, enumerar los recursos necesarios. Cuando hablamos de enumerar, nos sentamos con calma, escribimos y sacamos una lista, ¿sí? De cuántos vamos a participar en este equipo, cuántos vamos a participar en el proyecto, ¿sí? ¿Quiénes van a realizar el trabajo operativo? ¿Quiénes van a realizar el trabajo administrativo? Anotar, por ejemplo, si necesitamos empleados, eh, cuántos líderes empleados necesitamos, quién va a contratar a ese personal, qué tipo de personal vamos a tener. Entonces, miremos que en la parte, por ejemplo, del recurso humano, se hace muy importante tener en cuenta este punto. Ahora, hablemos, por ejemplo, de qué otros recursos vamos a necesitar. Por ejemplo, quizás qué tipo de semilla vamos a utilizar, de qué calidad, a qué precio y todo lo que tiene que ver con la compra de las herramientas. ¿Sí? Entonces miremos de antemano que eso es muy bueno, tomar nota y planificarlo de una forma organizada. Ahora, hay un punto que en muchas ocasiones se presenta que afecta en cierto modo nuestro proyecto y es el personal. ¿El personal está capacitado? ¿Son aquellas las personas idóneas para encargar
determinada función. ¿Sí? En esa parte de los recursos hay que tener en cuenta muchos aspectos. ¿Sí? ¿Por qué razón? Que vamos a necesitar personal. Vamos a necesitar aquellos colaboradores que estén capacitados y que no solo estén capacitados, sino que también tengan una actitud muy positiva de ayudarnos a sacar adelante nuestro proyecto. Se hace necesario entonces en este orden de ideas que la mano de obra sea capacitada en las tareas que vamos a requerir. ¿Por qué? Porque si no lo es, vamos a tener algunos problemas en el desarrollo del mismo. Vamos a hablar ahora también, en esta parte de los recursos, el equipamiento. ¿Qué herramientas necesitamos para trabajar? ¿Contamos con ellas o no contamos con ellas? ¿Cómo las podemos adquirir? ¿Qué tipo de elementos se van a necesitar en el momento del desarrollo de nuestro proyecto? Algunos, por ejemplo, en algunos utilizarán cierto tipo de equipos de cómputo, manejo de oficina, o quizás servicio de Internet. Si de pronto nosotros nos apropiamos de tener una oficina moderna que nos permita generar muchas ventas, una opción es esa, es tener un equipo adecuado para el manejo de toda la parte administrativa. ¿Sí? Miremos también si vamos a necesitar los espacios o alquilar los espacios, salas de reuniones para los miembros del equipo. Entonces, en esta parte de los recursos, el equipamiento se hace imprescindible y necesario para el trabajo con todo. Vamos a mirar, por ejemplo, en ocasiones que se hace necesario el asesoramiento con algunos profesionales. ¿Sí? Necesitamos apoyarnos de personas que nos den una idea de cómo vamos a desarrollar nuestro proyecto, de cómo y en qué forma lo vamos a llevar a cabo. Debemos separar un rubro quizás para servicios profesionales. Cuando hablo de separar un rubro, pues me refiero a un dinero, por decir algo, para la asesoría de un profesional. Si nuestro negocio es en la parte ganadera, vamos a requerir a alguna persona que del ámbito de veterinaria que nos diga en qué estado se encuentra nuestro ganado. Si es la parte agrícola, pues especialistas del área agrícola en torno y términos de cómo sacar un cultivo, llamémosle así, en buenas condiciones, en los tiempos dados, evitando contratiempos. Es posible que se haga necesario todo lo que tiene que ver con la parte de los profesionales. Aquí vamos con algunos pasos. Entonces, ya hablando posteriormente de los recursos, vamos a necesitar estimar los montos, ¿sí? En esta parte es definitiva. O sea, es una estimación de todos los costos que vamos a tener nosotros en el tiempo predecido, de acuerdo al cronograma, todo lo que son esos gastos y costos que podemos tener, considerando todos los puntos anteriores que hemos relatado acá, y posteriormente buscar un equilibrio en torno a que a saber cuántos son esos gastos respecto a los ingresos que esperamos obtener. Es muy importante que no nos desenfoquemos y que tengamos a la mano todo eso. Entonces, miren que ya en la estimación de los montos y los costos se hace necesario tirar calculadora. Ahí sí tenemos calculadora. Bueno, viene un aspecto que había relatado precisamente en la clase anterior y es las contingencias. Reservar un fondo para las contingencias. Debemos ser previsibles. Cuando hablo de ser previsibles es que
miremos qué contingencias se nos pueden presentar. Entonces, miren que todos estos puntos, si vamos tomando nota de una forma organizada, vamos a ir teniendo toda llamémosla así, la capacidad de realizar un presupuesto. El tema de contingencias se vuelve complejo. ¿Por qué? Porque, como su nombre lo dice, son inesperadas, son situaciones inesperadas que se nos presentan y que rompen con una planificación que nosotros podemos tener. Nos pueden afectar el cronograma, nos pueden afectar esos tiempos que nosotros habíamos planeado sacar nuestro producto. Es importante tenerlos en consideración. Como ejemplo, podría ser que se quiebre las herramientas, se dañe, o que tengamos alguna otra contingencia, puede ser inclusive de carácter legal. Es conveniente planear algún tipo de previsiones para que podamos sacar adelante nuestro proyecto. En ocasiones dirán ustedes, voy a tener que comprar una herramienta, voy a tener que comprar un equipo, voy a tener un equipo de riego o cualquier otro sobrecosto que por alguna circunstancia no lo habíamos tenido en cuenta en el plan. Entonces, hablando del presupuesto, es importante y se recomienda que tengamos alguna previsión a esas contingencias. Algunos recomendamos que sea un 5, si es posible un 10% del presupuesto total, porque tengan la certeza que contingencias se pueden presentar y no queremos tener inconvenientes en todo este tema. Vamos a mirar también en este presupuesto todo lo que tiene que ver con, llamémoslo así, tener algún margen adicional. Y ese margen adicional de fondos se hace imprescindible. Ahora, ese fondo relativamente lo puede estimar los miembros del equipo o los líderes del proyecto, aquellos que van a sacar el cultivo y que lo van a sacar ya por así de determinado tiempo. Entonces, es muy bueno que tenga planeado eso. Ese es el objetivo fundamental de este curso. Darle a ustedes algunas herramientas para que visualicen aspectos sustanciales en el proceso natural y normal que se nos da. Ahora, ya teniendo en cuenta todos estos aspectos, ya habiéndolos identificado, nosotros podemos, ya en esta parte séptima, crear el presupuesto. Ya sabemos cuántos son los recursos asignados, hemos estimado los costos, hemos considerado algunas contingencias, tenemos ya elaborado un calendario. Cuando ahorita les hablaba de un cronograma, es el calendario de seguimiento semanal, quincenal, mensual, acerca de cómo va nuestro proyecto en cada uno de los ítems que nosotros ya hemos relacionado. Entonces es muy importante detallar todos estos elementos y si es posible, afirmémoslo un entregable. O sea, que quede por escrito, que quede sentado más o menos cuál es la expectativa. Así tendremos una guía sustancial de cómo vamos a desarrollar este proyecto que realmente es de suma importancia para todos. Entonces, asignar los responsables en cada una de las partes del componente del presupuesto. Especificar quiénes van a controlar las horas, los tiempos, las facturas de la documentación, todo. Como les digo, para el desarrollo de un proyecto que nos dé esa focalización, se hace imprescindible elaborar un presupuesto. Hoy día es importante también considerar algo que es importante y me disculpo ahí, y llamémoslo así, muy relevante, y es el marketing. Actualmente contamos con muchas herramientas.
por ejemplo, el celular, el WhatsApp, se ha vuelto un elemento bastante importante en torno al manejo de el marketing con los clientes, el contacto permanente con ellos. Entonces, de todas maneras, yo los invito a hacer ese ejercicio. Ese ejercicio, naturalmente, la primera vez pueden tener los tropiezos, pero lentamente ustedes van a ir estimando todos esos ítems que acabamos de relacionar con el presupuesto y van a lograr sacarlo adelante. Viene a continuación otro tema importante en el desarrollo de nuestro proyecto, de nuestro cultivo, fuentes de financiamiento. No sé si hasta el momento habrá algunas preguntas, pero bueno, estaré atento a escuchar en el momento dado. Fuentes de financiamiento disponibles para emprendimientos en el Estado. En Colombia, pues el sector del agro, llamémoslo así, a través del Banco Agrario, Finagro, es posible que pueda contribuir sustancialmente a financiar los proyectos. Pero de todas maneras es importante precisar. Existen ciertos factores de competitividad que en gran medida, llamémoslo así, estas entidades nos exigen como expectativa para el desarrollo del proyecto. Y esas fuentes de financiación realmente nos ayudan a mejorar las condiciones económicas de nuestro proyecto, especialmente en lo que tiene que ver con, llamémoslo así, la sostenibilidad del proyecto, las inversiones, las contingencias y todo lo que tiene que ver inclusive con el transporte. Algunos dirán que van a necesitar un transporte, un camión de determinado tonelaje. Entonces, cuando se trata de la entrega de nuestros productos, es importante considerar también esa parte del transporte. Por eso las fuentes de financiamiento se vuelven casi que un apalancamiento interesante. Es muy bueno, por ejemplo, contar con Finagro, consultar a Finagro qué tipo de posibilidades les puede brindar a ustedes de crédito, qué tipo de requerimientos. Sabemos también que hay una serie de requisitos que se han de cumplir, pero por este lado del financiamiento se hace necesario apalancarnos, apoyarnos de una u otra manera en todos esos beneficios que posiblemente el gobierno pueda brindar con respecto al desarrollo de nuestro proyecto del campo. Otra entidad que también apoya mucho es el Banco Agrario de Colombia, ¿cierto? Que tiene en el sector bancario una gran cantidad de oficinas, poder consultar en torno a qué tipo de préstamos, qué tipo de créditos pueden ustedes obtener. Y también algunas organizaciones no gubernamentales eh, o fundaciones que de pronto en un momento dado pueden también capitalizar a través del Banco Agrario algunas llamémoslas y beneficios para todos ustedes. Entonces, hasta aquí, pues, miramos, por ejemplo, el Banco Agrario, Finagro. También podríamos hablar de líneas especiales de crédito que se pueden tener. En esta parte, pues, es muy importante, por eso, acudir, ¿sí? Por ejemplo, a toda la comunidad de Caicedo, o a todos estos excelentes trabajadores del campo, que vayan, consulten, preguntarles, puede abrir un panorama acerca específicamente de qué tipo de apoyos podrían tener en torno a su propio negocio. Otra entidad que también podría brindarles a ustedes financiamiento es el Fondo Agropecuario de Garantías, la FAB, que también le pueden obtener créditos para personas, ojo, como ustedes, naturales, o también si ya ustedes están consolidados, organizados y formalizados, pues personas jurídicas.
y pueden obtener programas de financiamiento. Hasta aquí tenemos resultado Finagro, Banco Agrario, el Fondo Agropecuario de Garantías, Agrofácil, por ejemplo, Fondo Agropecuario de Garantías también. Podríamos hablar de Agrofácil, como también con el leasing que ellos brindan, el leasing Agrofácil. El leasing Agrofácil, les voy a decir así a grosso modo, son otra manera de nosotros poder desarrollar nuestro emprendimiento en forma compartida con un leasing de Agrofácil, en donde nos garantiza la sostenibilidad y que sacamos el negocio adelante. Pregunten de verdad, desplácense a ver, indaguen, consulten cómo están hoy día los microcréditos, qué tipo de facilidades les da, de tal manera que ustedes se sientan muy acompañados en el desarrollo de esto. También tenemos Bancolombia. Bancolombia, pues, como entidad bancaria privada, puede sacar créditos a través de Finagro y que se puede utilizar para todo el proceso este de la producción agropecuaria. Ellos apoyan todo tipo de microproyectos, microempresas y de una u otra forma cuentan con asesores que les pueden dar una orientación mucho más precisa de cómo manejan, por ejemplo, los intereses. Agrofácil, el crédito Agrofácil a través de Bancolombia les puede dar también una financiación donde le brinden capital de trabajo o también le puedan contribuir en la adquisición de maquinaria o material especializado y apoyo técnico para el desarrollo de los proyectos. Todo esto en torno a que se hace necesario en la parte financiera, a tener las herramientas, los mecanismos para que ustedes saquen adelante todos estos proyectos. Esas entidades, pues ya ustedes las han conocido allí, Caicedo, existen como en todo el país la banca, el Banco Agrario, el sistema en Colombia, y pueden indagar acerca de los mecanismos que tienen para prestarles. Vamos a hablar a continuación de otro tema, y es lo que es la evaluación de viabilidad económica de proyectos y llamémoslo así, y la gestión de riesgos financieros. El riesgo financiero es la probabilidad de que ocurra algo con consecuencias financieras negativas. Cuando hablamos de riesgos, casi siempre, pues, hacemos alusión a aquellas situaciones que atentan contra la buena marcha de nuestro plan de negocio, de nuestro objetivo. Vamos a ir mirando, por ejemplo, que en muchas ocasiones se pueden presentar situaciones inesperadas. Esas situaciones inesperadas, voy a mirar la presentación, regálame un segundo. Regálame un segundo, yo atiendo por aquí. Bueno, dame un segundo aquí, me dicen que estamos viendo la presentación.
Están observando la pantalla. Bueno, ahí estoy compartiendo la pantalla. Profe, sí, estamos observando la pantalla. Bueno, muy bien. Sí, pensé que no estaba haciendo la presentación. Muchas gracias por haberme confirmado por ahí. Bueno, hablemos de este tema del riesgo financiero. ¿Sí? ¿Qué es el riesgo financiero? Podríamos definir con lo como aparece en pantalla, la probabilidad de que se produzca un evento o un contratiempo con consecuencias negativas y que afecte el rendimiento de nuestra inversión. Sí, es importante considerar que cualquier tipo de empresa está sometida a este tipo de riesgos. ¿Sí? Ahora, esos riesgos, esa inseguridad y esa incertidumbre se dan por cambios abruptos del mercado. He anotado con mucho énfasis que muchas veces tenemos inconvenientes en lo que tiene que ver a la expectativa de la demanda. O que de pronto un producto tiene sobreoferta en un momento dado, que los precios se caen por alguna circunstancia. Entonces, esos cambios producidos así de una manera tan inesperada traen consigo alguna consecuencia y puede afectar. Nosotros en muchas ocasiones hacemos una inversión, un capital, tenemos que pagar el capital y unos intereses y esperando vender a determinados precios. ¿Qué sucede? Si nos bajan los precios, posiblemente se nos cae la capacidad de pagar esos compromisos y eso obvio, la rentabilidad baja. Entonces, esos riesgos financieros son, llamémoslo así, contingencias que tenemos que aprender a manejar. Es por esto que hacemos énfasis en esto, porque realmente se pueden presentar. Pero ¿en qué consiste pues ese riesgo en finanzas? Esos riesgos de crédito, riesgos de insolvencia, pues están sujetos a problemas económicos y, como le digo, cualquier tipo de empresa puede estar sujeto a ese tipo llamémoslo así, de contingencias. Ahora, ¿cómo se puede afrontar esos riesgos? Es importante, por eso les decía, planear, considerar así sea un 10% de esas contingencias en cuanto a que si se bajan los precios, pues tenemos más o menos una previsión, tenemos un fondo que nos ayuda a solventar esos riesgos. Pero se debe con suma, llamémoslo así, prudencia, dar un buen manejo a ese tipo de situaciones. Entonces, es muy importante comprender que de una u otra forma esos riesgos nos pueden afectar sustancialmente. De allí que es importante permanentemente estar haciendo seguimiento a nuestro cultivo, haciendo monitoreo, estar permanentemente atentos a esas variaciones inesperadas con las cuales no contábamos. Entonces, yo los invito, de verdad, a que tengan muy en cuenta esas contingencias. Quizás inclusive para algunos tipos de productos que son muy volátiles, que son afectados por la parte ambiental, podemos considerar que debemos considerar inclusive un 10 o un 20% de contingencia de previsión.
Vamos a mirar entonces 7 tipos de riesgos de crédito y financieros. El riesgo, pues, de crédito, el riesgo de liquidez, o sea, que no contemos con un dinero constante y sonante para todos los movimientos que tiene, el riesgo del mercado, que es el más susceptible, el más evidente por la sobreoferta de productos. Tenemos también los riesgos políticos. Hay decisiones políticas que pueden afectar sustancialmente, eh, llamémoslo así, los negocios. Quizás en muchas ocasiones ustedes lo han escuchado en el ámbito, por ejemplo, del sector floricultor, de la floricultura, en donde vemos que como son gran cantidad de exportaciones, las medidas de países extranjeros respecto al manejo de los impuestos, y eso puede afectar también. Desde el ámbito político también se presentan los riesgos de la inflación, en donde por X o Y circunstancia hay sobrecostos, por ejemplo, en los insumos, y eso puede afectar sustancialmente la planeación y el presupuesto que teníamos en mente. Está el riesgo legal y los riesgos operativos, que son naturalmente reales en torno a circunstancias, por ejemplo, de las herramientas, de la mano de obra y una cantidad de recursos con los cuales contamos. En verdad que existen muchos factores que inciden sustancialmente en el manejo de nuestros proyectos, de nuestros planes de negocio, de nuestros emprendimientos. Es por ello que es una gran invitación a permanentemente estar formándose en todo esto. Ya en torno a la viabilidad económica del proyecto, sabemos de antemano que todos tenemos retos, que este nuevo inicio a la hora de valorar un negocio y la parte rentable, pues las expectativas a muy corto plazo no serán tan optimistas, pero sí en 3 o 6 meses que se logre consolidar un negocio, que se logre adquirir la sabiduría y experiencia del manejo del mismo, nos puede ayudar a salir adelante y con éxito en el mismo. Bueno, miraremos, por ejemplo, que en este tema de la viabilidad económica, pues todos esos aspectos económicos, comerciales, nos pueden guiar a sacar adelante eso. Y lo más importante siempre en los negocios es que la inversión que hemos hecho, tengamos el retorno en una forma que sea bastante exitosa y que demuestre realmente todas las habilidades y todo lo que hemos adquirido. Este es un proceso, como le digo, que se hace imprescindible y necesario y técnicamente posible, que nos permitirá adaptarnos al mercado. Muy bien. Asimismo, debemos comprender que cualquier tipo de negocio que emprendamos está sujeto a tener grandes satisfacciones, como también esas frustraciones que son muy naturales. Lo importante es siempre mantener el ánimo, las ganas y la inteligencia de dar un buen manejo en forma organizada en estos aspectos de la parte financiera. Lo importante es que siempre, si manejamos nuestro negocio de manera organizada, podemos sacar adelante y con éxito todo lo que nos hemos trazado. Bueno, hasta aquí finalizamos este módulo 6. No sé si algunos tienen preguntas. Yo los invito a
a que vean los foros, a que vean las presentaciones, que también se apunten al desarrollo del taller, las preguntas claves que hemos diseñado en los cuestionarios y también aquella de los juegos que nos hacen retomar algunas palabras claves necesarias para el trabajo. Por lo demás, quisiera preguntar, espero, no sé si tienen algunas preguntas, algunas inquietudes, algunas dudas. Si todo ha quedado pues claro, entonces, sin más, en el día de hoy, me despido. De nuevo recordarles, mi nombre es Juan Guillermo Henao, y gracias a todos ustedes por su participación. Gracias a todos ustedes en el día de hoy, porque espero que lo que hayamos discutido en el día de hoy sea muy aprovechable por todos ustedes. Les deseo lo mejor, les deseo éxitos en todos sus negocios. Con esto damos finalización al módulo 6. Feliz tarde para todos. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, Muchas igualmente. gracias. Que pasen una feliz día y feliz tarde. Muchas gracias a todos.